era el mundo a mediados del siglo XIX? No existían los carros, ni los aviones, ni la televisión, ni siquiera la radio. Aunque resulte difícil de creer, a mediados del siglo XIX, las dos grandes potencias mundiales, Inglaterra y Estados Unidos, tenían sus ojos puestos en Centroamérica. ¿Por qué estarían interesados en la región entre Nicaragua y Costa Rica? La región de Nicaragua y Costa Rica era muy importante porque entre los dos países existía un canal interoceánico llamado la Ruta de Tránsito. El canal interoceánico era una gran necesidad sobre todo para Estados Unidos, por dos razones: para poder trasegar de un océano a otro mercaderías y para trasladar personas. Quienes querían viajar del este al oeste del continente tenían que utilizar la ruta de tránsito. Por ejemplo, aquellas personas en Estados Unidos que querían ir de Nueva York a California en busca de oro tenían solo dos opciones para hacerlo: a través de la ruta de tránsito o en caravanas por tierra. Las caravanas eran muy peligrosas. Los territorios montañosos, el clima hostil y los indios y bandoleros representaban una amenaza para los colonos, quienes duraban cerca de un año en completar el trayecto. En contraste, si se compraba un billete en la compañía de tránsito, podían tomar un barco en Nueva York y un mes después llegar a California. Y el interés entonces era por el río San Juan, conocido como ruta de tránsito. Claro, era la ruta rápida para pasar del este al oeste del continente. Pasar por la ruta de tránsito en ese tiempo equivale a montarse en un avión hoy en día. Se calcula que en un año podían pasar 10.000 personas de Nueva York hasta California. Así que el canal interoceánico era un proyecto económico de primer orden para Estados Unidos, lo mismo que para Inglaterra, no solo por el tránsito de personas, sino también porque eso les iba a permitir hacer cruzar barcos con gran cantidad de mercaderías de una costa a la otra. Y el encargado de invadir Centroamérica para adueñarse de este canal era el famoso William Walker. William Walker fue médico y después se convirtió en abogado y luego periodista. O sea, fue un hombre que ensayó varias profesiones, ¿verdad? Sin embargo, lo que más le llamó a él la atención era ser filibustero, era ser aventurero, ¿verdad? Franklin Pierce, presidente de los Estados Unidos en ese entonces, se fijó en William Walker y dijo: este es el hombre que necesitamos para el proyecto Federación Caribe. Si estamos pensando en tomar Centroamérica, necesitamos un hombre así, valiente, inteligente, que sepa y tenga la capacidad de tomar un país y luego toda una región para anexar a la Confederación Sureña de los Estados Unidos. Entonces, ¿cómo llega William Walker a Nicaragua? William Walker llega a Nicaragua en un barco llamado el Investa, que sale del puerto de San Francisco exactamente con 56 filibusteros. Walker llega a Nicaragua en 1855 por invitación del presidente Patricio Rivas, con la condición de que le ayudara a ganar la guerra civil del país. Al llegar Walker, es recibido con una gran fiesta y dijo: les presento a mi tropa, la Falange Americana. Ellos son los espartanos de la actualidad y son invencibles. En Nicaragua lo recibieron con aplausos, le dieron una gran bienvenida. Los nicaragüenses nunca se imaginaron que el verdadero objetivo de Walker era tomar Nicaragua y luego toda Centroamérica. ¿Y cuál era la situación del país en ese momento? Costa Rica era un enemigo poderoso porque era socio comercial de Inglaterra, a donde exportaba café. Los ingleses eran nuestros aliados y atendían cualquier inquietud de Costa Rica. En ese entonces teníamos como presidente a Juan Rafael Mora, un hombre muy culto y decidido. ¿Qué pensaba William Walker de Costa Rica? William Walker comienza poco a poco a trabajar en cómo dominar Centroamérica. Entonces manda emisarios a los países de la región para que convenzan a los presidentes de que es buena idea unirse a Nicaragua. Así fue como decidió mandar una comisión de filibusteros a Costa Rica. En febrero de 1856 llegan 3 filibusteros a Costa Rica e intentan hablar con el presidente Mora.
Cuando Mora recibe en el Palacio Nacional en San José la comunicación de que los filibusteros están esperando hablar con él, el presidente lo rechaza y les manda una misiva diciendo: yo no voy a recibir a esos delincuentes bajo ningún concepto y ordeno que de inmediato sean sacados del país. Entonces, cuando Walker se da cuenta que los ticos expulsaron a sus filibusteros, y entonces él se puso tan bravo que se puso rojo, ¿verdad? Y entonces él, cuando se enteró de que Mora no los había recibido, él dijo, abrió las ventanas de su oficina en Granada y dijo: yo lo estoy buscando por las buenas y él me recibe por las malas, dijo él, ¿verdad? Después de la amenaza de Walker, Mora empieza a preparar el ejército de Costa Rica. todos los costarricenses se alistaban para evitar la invasión de los filibusteros. Pero, ¿están bien preparados los ticos para la guerra? Como Costa Rica tiene dinero por la venta de café a Inglaterra, el presidente Mora comisiona al embajador de Costa Rica en Londres para que haga una compra de armas. El ejército británico le entrega 1.500 fusiles de última tecnología a Costa Rica. Aunque resulte difícil de creer, cuando se va a la guerra, Costa Rica tenía uno de los mejores armamentos del mundo. Entonces Mora llama al ejército de Costa Rica, un ejército de 5.000 soldados, entre veteranos, profesionales y voluntarios. Compatriotas, a las armas. Ha llegado el momento que hoy os anuncié. Marchemos a Nicaragua a destruir esa falange impía que la ha reducido a la más oprobiosa esclavitud. Marchemos a combatir por la libertad de nuestros hermanos. ¿Cómo era ese ejército? Era un ejército dividido en caballería, infantería y artillería. O sea, llevaban cañones, seguidos por 100 carretas tiradas por mulas y por bueyes. En las 100 carretas iban armamentos, pólvora, balas, armas, medicinas, alimentos, granos, arroz, frijoles y algunos animales vivos. La mayoría de los costarricenses no sabían ni leer ni escribir. Algunos solo suponían que un filibustero era un hombre que no era de aquí. Entonces es un mito que Costa Rica fue a la guerra con soldados descalzos y palos y picos como armas. Teníamos un ejército moderno. La única mujer que fue registrada como soldado en la historia se llamaba Pancha Carrasco. Ella era de Cartago y estaba casada con un soldado de Escazú llamado Espíritu Santo Espinosa. Admiraba mucho al presidente Mora, por lo que le pidió que la dejara ir como asistente. Tras la proclama del presidente Mora, los soldados salen de San José, toman el camino de la Uruca para llegar a Heredia. Al llegar a Alajuela, pasan por la Garita y toman el camino hacia el Monte del Aguacate. Cuando llegan a Río Grande en Atenas, deciden descansar. Al día siguiente llegan a Esparza y de Esparza avanzan hacia Punta Arenas. Allí toman la decisión de que las carretas se vayan por el camino viejo que va de Punta Arenas hasta Cañas y que la otra parte del ejército se traslade en botes, atravesando el Golfo de Nicoya hasta Guanacaste. Entonces, luego pasó lo que nos han enseñado, lo que conocemos como la Batalla de Santa Rosa. El 13 de marzo, todo el ejército estaba en Liberia acampando. Ahí llegaron noticias de que se habían visto movimientos sospechosos de filibusteros en las haciendas ganaderas del norte. Así que el cuerpo del ejército toma la decisión de mandar una división de vanguardia de 1.000 soldados para que siguieran el camino a la frontera. Cuando llegan al desvío hacia Santa Rosa, deciden enviar 500 soldados hacia allá, tratando de localizar a los filibusteros, pues no sabían exactamente dónde estaban. Cuando el general Mora llega a la explanada de Santa Rosa, se da cuenta de que los filibusteros están ahí. Inmediatamente manda hacer el plan de batalla. Distribuye las tropas en 3 columnas. La idea es que una columna ataque por detrás la casona, una columna central la va a atacar de frente y una tercera columna la va a rodear, ejecutando lo que se llama una operación de pinzas. De esta manera, con 500 soldados, el general Mora da la orden de ataque el 20 de marzo de 1856 a las 4 de la tarde,
Los filibusteros al principio no saben qué está pasando. Los toma por sorpresa la presencia de los costarricenses. El general de los filibusteros se acobarda, toma un caballo y sale huyendo. Costa Rica tenía en Santa Rosa 500 soldados, mientras que los filibusteros tenían menos de 300. Costa Rica tiene la primera gran victoria contra los filibusteros. Se toman 20 prisioneros. La batalla dura solamente 14 minutos, pero fue muy intensa. Ay, qué vergüenza, espérese, para no batear. No tengo idea, la verdad. La verdad no. No, la verdad no sé. Eso lo ignoro. No. No sé realmente. Les voy a dar una pista de lo que sucede después. Ocurre en el lugar en el que estamos ahora mismo, Sarapiquí. Aunque casi nadie lo sabe, antes de la batalla del 11 de abril en Rivas, Nicaragua, el 10 de abril, durante horas de la mañana, en el río Sarapiquí, se libraba otra batalla. Los soldados alajuelenses, comandados por el general Florentino Alfaro, estaban vigilando el río. Ven a los filibusteros acercarse y se lleva a cabo una batalla conocida como la Batalla del Río Sardinal. Los filibusteros sobrevivientes, cerca de 60, tienen que dar vuelta en sus botes y devolverse hasta el río San Juan. Esta batalla se da en el agua, a la orilla del río. Al final, entre muertos y heridos, hay 7 costarricenses y 40 filibusteros. La batalla de Sardinal salva a Costa Rica de una invasión que pretendía entrar por el río Sarapiquí hasta Heredia, Alajuela y San José, todo el Valle Central. Es una batalla importantísima, ganada gracias a las tropas de Alajuela enviadas por Mora y al pueblo de Sarapiquí. Luego se llevó a cabo la batalla de Rivas. Todo el ejército marcha rumbo a Nicaragua por orden del presidente Mora, con la idea de combatir a Walker. Las tropas de Costa Rica entran a la ciudad de Rivas el 11 de abril de 1856. Son cerca de 900 soldados. Pero Walker es informado de que el ejército de Costa Rica ya había entrado a Nicaragua y trata de sorprenderlos. Los filibusteros salen de Granada, cabalgan durante la noche y el 11 de abril se produce la Batalla de Rivas. Una batalla bien difícil y extensa. Dura 10 horas. Costa Rica tiene alrededor de 140 muertos en batalla. Pero Walker al final tiene el doble de muertos y se retira hacia Granada. Entonces ganamos en Rivas, pero a partir de ese punto de la historia no sé qué pasa. Uy, tampoco sé. Se me ocurre que podemos preguntarle a la gente. Ya sé. No, no sé. No recuerdo. ¿Qué pasa después de la batalla de Rivas? Tampoco. No. Espérese, no, en la batalla de Rivas.
Bueno, no sé, la batalla de Rivas y ya. Ni idea. No, honestamente no me acuerdo. Que yo sepa, no. ¿De la batalla de Rivas? No me acuerdo bien. Hubo otra, si no me equivoco, en el río San Juan, que ahí fue donde adquirimos la vía del tránsito, se llamaba algo así. Para noviembre de 1856, el presidente Mora convoca nuevamente a su ejército, pero ya no para irse por el Pacífico, sino para irse por Alajuela, San Carlos y luego Sarapiquí. Mora sabía que el río San Juan era la ruta por donde Walker recibía soldados y armamentos. Mientras esa ruta estuviera abierta, no iba a poder ganar la guerra. Entonces hace un plan maestro. Designa 200 soldados que hoy llamaríamos fuerzas de élite. Excelentes nadadores, acostumbrados a la montaña, a las lluvias intensas y a los ríos crecidos. Su misión es tomar el puesto filibustero en un lugar llamado La Trinidad, que está en la desembocadura del río Sarapiquí en el río San Juan. El campamento filibustero está formado por 60 hombres que están desayunando desprevenidos. Cuando ellos ven a los costarricenses que llegan disparando, tratan de defenderse. Uno de los filibusteros le da vuelta a un cañón para apuntarlo a los ticos. Al verlo, un soldado de barba de Heredia, Nicolás Aguilar Murillo, se adelanta a sus compañeros y con su bayoneta atraviesa al filibustero. Los demás ticos, mientras tanto, están atacando a los filibusteros, con la idea de no dejar a nadie con vida. Costa Rica toma el río San Juan hasta que William Walker se rinde el 1 de mayo de 1857. Vamos a terminar esta historia con la muerte del presidente Mora. ¿Cómo muere Juanito Mora? Mora decide fundar un banco, el Banco Nacional, lo que lo hace ganar enemigos políticos que querían el poder. Estos convencen a los militares y le dan un golpe de estado, colocando a José María Montealegre como presidente. Mora se refugia en El Salvador. Luego lo engañan, le dicen que hay una revolución en Costa Rica y que lo necesitan de vuelta. Convencido de la posibilidad de recuperar el poder, regresa a Costa Rica. Es capturado y lo fusilan en Punta Arenas. Dos de las batallas más importantes para la defensa de la soberanía de Costa Rica y Centroamérica sucedieron aquí mismo, en Sarapiquí. Aunque no muchas personas conozcan esa historia, es importante rescatarla. La participación de los habitantes de la zona norte fue clave para impedir la invasión de Walker y los filibusteros. Ahora, cuando te pregunten sobre la campaña de 1856, ya sabes que existieron otras batallas más y que dos de ellas sucedieron aquí, en Sarapiquí, por lo que indudablemente es un lugar muy importante para la historia patria.
río Sarapiquí tiene mucha importancia porque a través del río se transporta, movemos lo que es la parte del turismo y también sirve de una vía de comunicación. El río Sarapiquí a través del tiempo ha cambiado, ha ido cambiando, pero sí en el río Sarapiquí, en las márgenes del río, habitaba mucha gente y la única forma de trasladarse era a través del bote, a través del río. El río Sarapiquí fue el primer canal de exportación e importación en la historia de Costa Rica. Por eso una canción que tengo por ahí dice que nuestro río es patrimonio de la historia, porque le trajo el comercio a este país. Es en este territorio, y con el río Sarapiquí como testigo y como afluente del río San Juan, en donde se desarrollan dos batallas fundamentales, que fueron la batalla de Sardinal el 10 de abril de 1856 y la batalla de la Trinidad en la desembocadura del Sarapiquí en el San Juan el 22 de diciembre del 56.